Hola, me presento, mi nombre es Micaela Krenz, soy residente de tercer año de la especialidad de bioquímica clínica y en el día de hoy voy a presentar el Ateneo correspondiente a mi actual rotación por el sector de autoinmunidad del Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones. El tema que elegí para presentar en este Ateneo trata sobre la artritis reumatoidea y por ello me parecía importante empezar mi presentación con estas frases que son un poquito de lo que viven día a día estos pacientes, que bueno, más adelante en el desarrollo del Ateneo podremos entender un poquito más acerca de ello. Bueno, para entrar un poquito en tema, voy a comenzar dando algunas características generales de la artritis reumatoidea, que se trata de una enfermedad de tipo sistémica e inflamatoria, que muchos la conocen también como reuma y algunos otros la confunden con la artrosis, pero estos términos son distintos ya que se trata de entidades distintas, dado que el daño generado en la artritis es más bien del tipo inflamatorio por un proceso inflamatorio y la artrosis, el daño es más bien por una situación de desgaste. Bueno, en cuanto a la artritis reumatoidea, cabe aclarar que es una entidad que tiene una evolución crónica, que tiene un fuerte componente autoinmune, que afecta principalmente a las articulaciones, generando un daño articular progresivo y que ello a lo largo de la evolución, a medida que avanza la entidad, termina generando discapacidad motora en el paciente. Bueno, en cuanto a la epidemiología, lo cierto es que en Argentina hay escasos datos epidemiológicos de estudios bien diseñados que eh, no representan justamente lo que ocurre en el país, pero sí hay estudios que se realizaron en toda Latinoamérica, en distintos países de Latinoamérica, donde revelan una prevalencia cercana al 1% para la artritis reumatoidea. De acuerdo a los datos obtenidos del censo realizado en 2010, aproximadamente 400.000 personas padecen artritis reumatoidea, lo que equivaldría a justamente una prevalencia cercana al 1%. En lo que a el género corresponde, como bien sabemos, al tratarse de una enfermedad tipo autoinmune, es más frecuente en las mujeres en una proporción de 3 a 1 respecto a los hombres y puede abarcar edades de los 20 años hasta los 50 años. Eso no implica que no pueda afectar a los niños, ya que hay casos documentados de artritis reumatoidea juvenil. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, no hay una causa concreta que sea la responsable de la artritis, sino que se habla de una conjunción de factores, una combinación de los mismos, donde tenemos la combinación del factor inmunológico, dado que en esta entidad lo que se da es un infiltrado de linfocitos T CD4 a nivel de el líquido sinovial, afectando esto al cartílago, además, bueno, de todas las moléculas inflamatorias, acompañando de fibroblastos, los macrófagos, la citoquina, que generan ese proceso inflamatorio. A su vez también hay individuos que por su genética son predisponentes a desarrollar artritis reumatoidea, como ser aquellos individuos que presentan en sus genes moléculas de histocompatibilidad de tipo DR4, DRB1, la DR10, e incluso muchos hablan de que la artritis es una entidad de tipo poligénica. Después también, sumado a estos factores, están los factores ambientales. Es decir, hay individuos que por haber estado, por ejemplo, infectados con citomegalovirus, micoplasma, HTLV1, el parvovirus B19 o incluso también de los factores que predispone es el tabaquismo. Entonces, todo esto eh, hace que el individuo sea predisponente a desarrollar artritis. Y acá podemos ver justamente los estadios de desarrollo de la artritis reumatoidea, donde vamos a tener
que, como bien hablaba al principio, hay una conjunción de factores, tanto genéticos como ambientales, y el propio proceso autoinmunitario, donde empezamos a hablar ya de los anticuerpos, el factor reumatoideo y el CCP, que es el anticuerpo eh, antipéptido citrulinado. Todo esto justamente hace que el individuo predisponga a desarrollar artritis reumatoidea, y así, una vez que se va instalando la entidad, combinando estos factores, aparecen los primeros síntomas, que son, por supuesto, síntomas inespecíficos, o incluso la artritis indiferenciada, donde hablamos de una enfermedad que está asociada a los ACPA, es decir, los anticuerpos antipéptidos citrulinados. Luego, ya una vez instalada la artritis reumatoide, en la fase F hablamos de una artritis reumatoide que ya tiene la detección, es decir, anticuerpos antipéptidos citrulinados positivos, con, por supuesto, toda la clínica acompañante y generando ya la erosión a nivel, bueno, daño del cartílago, la erosión del hueso, que esto se da ya cuando progresa la enfermedad. Bueno, después, en cuanto a manifestaciones clínicas, tenemos que eh, se da un compromiso a nivel de las articulaciones, que puede ser bi o monoarticular. Empieza por las articulaciones de las manos y de los pies, pero luego se expande a otras articulaciones, como ser las del codo, las cervicales, las muñecas, la rodilla. Y bueno, el paciente va a manifestar justamente una rigidez matutina, eh, que le dificulta el movimiento. Estos pacientes tardan hasta 1 hora en recuperarse luego del reposo o del descanso, a diferencia, bueno, ya una vez que el cuerpo se adaptó y ellos entraron en la actividad, es más fácil llevar a cabo sus actividades diarias, pero siempre después del reposo o del descanso como que cuesta un poco más volver al movimiento. Después también, a nivel de las articulaciones, van a presentar dolor e hinchazón propios del proceso inflamatorio. A su vez también se pueden manifestar síntomas inespecíficos, que tienen también que ver con esta relación de la debilidad, la afección de las articulaciones, donde el paciente va a manifestar debilidad generalizada, fatiga, fiebre, y dentro de las secuelas tenemos la destrucción del cartílago, con la evolución, por supuesto, también del hueso, y se genera también un estado de hiperlaxitud, sobre todo porque esta destrucción del hueso, porque justamente en la artritis se empiezan a activar los osteoclastos, y eso empieza a generar una remoción ósea. Bueno, en cuanto a lo que a la clínica refiere, no solamente es articular, sino que hablamos también de una clínica extraarticular, que tiene que ver con manifestaciones cutáneas, donde vamos a tener, por ejemplo, los nódulos reumatoides, que la presencia de esto es indicativo de mal pronóstico. También propio del proceso inflamatorio, vamos a tener manifestaciones a nivel pulmonar con una pleuritis acompañada de derrame pleural, y también propia del proceso crónico, la fibrosis intersticial. A nivel cardíaco también vamos a tener un proceso inflamatorio con con la manifestación como ser la pericarditis, y después afección en otros sitios, como ser a nivel ocular con una conjuntivitis, también manifestaciones renales, hematológicas y neurológicas. Por eso se habla que justamente la artritis es una entidad del tipo sistémica, porque empieza a afectar a distintos órganos de la economía, no solamente a las articulaciones. Bueno, en cuanto a los criterios de clasificación, bueno, hay que tener en cuenta que para que los individuos entren en este criterio, o sea, entren dentro de la clasificación de artritis reumatoide, se establecieron estos criterios en el año 2010, que justamente para que el paciente entre en esta clasificación, debe cumplir con los siguientes criterios: presentar, bueno, sinovitis en al menos en una localización, acompañado de, por supuesto, la exclusión de otras causas, es decir, algún proceso infeccioso u otra entidad de tipo inflamatoria, o incluso de otro tipo de entidad autoinmune. Acompañado también de 10 puntos en la siguiente clasificación, que va a tener en cuenta
el número y lugar de las articulaciones afectadas, que en base a ello va asignándole distintos puntos. Después también las anomalías serológicas, donde empezamos a tener en cuenta ya a los anticuerpos, autoanticuerpos, el factor reumatoideo y el anti-CCP, que bueno, para estos casos es importante tener en cuenta el título de los mismos. Y bueno, después también acompañado de ello la elevación de la eritrosedimentación y de la proteína C reactiva, que son reactantes de fase aguda, y la duración de los síntomas de al menos 6 semanas, que es indicativo para esta entidad de un proceso de tipo crónico. En el laboratorio, ¿qué nos podemos hallar? Bueno, a nivel hematológico, el paciente va a presentar anemia, que puede ir desde una anemia de tipo ferropénica a una anemia típica de los procesos crónicos. Después también el paciente se va a presentar con una leucocitosis a expensas de la linfocitosis, porque no es raro encontrarse con esto porque se trata justamente de un proceso inflamatorio donde se da infiltración justamente de los linfocitos TCD4. A su vez también el paciente puede presentar una leucopenia, que en estos casos está asociada a las formas más graves de artritis, que va acompañada con esplenomegalia y la aparición de neutropenia, que esto es lo que conocemos como el síndrome de Felty, y en algunos casos también puede ir acompañado de eosinofilia, que esto también sería como un factor de mal pronóstico que indica una artritis de tipo grave erosiva. Después también vamos a tener los reactantes de fase aguda, que estos hablan justamente de que el proceso se encuentra activo, es decir, de una enfermedad que está en actividad. Para ello podemos basarnos en la determinación de la eritrosedimentación, la proteína C reactiva, la ceruloplasmina y la aptoglobina. Dentro de los más utilizados en el laboratorio tenemos a la eritrosedimentación y la proteína C reactiva. A su vez también nos puede llegar un líquido sinovial de tipo inflamatorio, que va a tener justamente características como ser un líquido turbio, con viscosidad disminuida, la presencia de leucocitos en el mismo, que van de 2.000 a 50.000 leucocitos, a predominio de polimorfonucleares, con aumento del ácido láctico y una glucosa que puede estar normal o disminuida. También en lo que a autoinmunidad refiere, podemos encontrarnos con la determinación del FAN o ANA, que va a manifestar un patrón homogéneo con un título medio o bajo, pero que no es indicativo ni sugerente de ninguna entidad autoinmune específica. Después también podemos realizar el dosaje de complemento, donde vamos a hallar el C3 y C4 aumentados, porque justamente la unión del antígeno con el anticuerpo que ocurre en la artritis va a gatillar la fijación del complemento. Por ello es que se da el proceso inflamatorio y podemos hallar el complemento aumentado, a diferencia de otras entidades autoinmunes que se caracterizan por consumo del complemento y que por lo tanto van a manifestarse con complemento disminuido. Y después también el dosaje de las inmunoglobulinas, que van a manifestar un aumento discreto. Bueno, específicamente, hablando del factor reumatoideo, bueno, este es un autoanticuerpo que está dirigido contra la fracción Fc de la inmunoglobulina G, que en su dosaje en el laboratorio, como ensayo de laboratorio, presenta una sensibilidad media-baja del 66% y una especificidad del 82%. Con esto, bueno, podemos decir que no se puede utilizar el factor reumatoideo como un parámetro diagnóstico de la artritis, ya que por justamente su sensibilidad y especificidad, y teniendo en cuenta que 5% de los individuos sanos presenta factor reumatoideo positivo, e incluso el 15% de las personas que tienen más de 65 años también presentan el factor reumatoideo positivo. Y de los individuos que tienen artritis reumatoidea, tenemos que 1/3 nada más tiene el factor reumatoideo positivo. Y bueno, el factor reumatoideo también se encuentra elevado en otras entidades, como sea la vasculitis, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, en las hepatopatías, sarcoidosis o también en la tuberculosis, entre otros. Por lo tanto, el factor reumatoideo no debe ser utilizado como screening ni como seguimiento, sino como pronóstico. Como diagnóstico sirve para confirmar cuando la clínica es sugestiva de artritis reumatoidea, es decir, que tenemos toda la clínica característica, y ahí sí, combinado con el CCP, se puede utilizar para ayudar al diagnóstico. Bueno, y el CCP es un anticuerpo
que es el antipéptido cíclico citrulinado, que tiene especificidad para proteínas que contienen citrulina. Es decir, que es capaz de detectar distintos isotipos del ACPA, de este anticuerpo, y como ser, por ejemplo, la filagrina, el fibrinógeno, la enolasa y la bimentina. Pero que justamente el proceso de citrulinación consiste en la conversión de la arginina en la citrulina. Bueno, y en lo que al dosaje de esta entidad refiere, de esta determinación, vamos a tener que presenta una sensibilidad similar al factor reumatoideo, pero son más precoces, es decir, que el anti-CCP puede aparecer hasta 3 a 5 años antes de que aparezcan los primeros síntomas y presenta una especificidad mayor al 95%, es decir, una especificidad bastante alta. Y bueno, la prevalencia en altos títulos se asocia con artritis reumatoidea erosiva agresiva. Y bueno, y a la combinación tanto del factor reumatoideo como el anti-CCP se asocian fuertemente entre sí, en particular en la artritis reumatoidea temprana, y muestran efectos aditivos en la erosión ósea. Bueno, lo que se realiza en el sector de autoinmunidad, eh, podemos ver que tenemos justamente en el sector de autoinmunidad el dosaje del anticuerpo anti-CCP, que los que se utilizan en el sector, o sea, a lo largo de el tiempo en el que se implementó esta determinación, fueron utilizados tanto eh, determinaciones de segunda como de tercera generación, pero es importante aclarar que también existen los de primera generación que se empezaron a utilizar en el año 2000, y por ahí la diferencia entre estos está más que nada en cómo se obtienen los antígenos que se utilizan en este ensayo. La mayoría de estas pruebas son de tipo ELISA, eh, que pueden ser obviamente realizadas de manera manual o automatizada. Y bueno, por ejemplo, el PCP también que se puede realizar por ELISA, pero también en algún momento se utilizó por el método de quimioluminiscencia. Bueno, continuando con los de primera generación, tenemos que estos antígenos consisten en variantes cíclicas del péptido filagrina, a diferencia de los que se utilizaban anteriormente, que eran variantes de tipo lineales. Luego, para aumentar el valor diagnóstico de estas técnicas, se empezaron a implementar los de segunda generación a partir del año 2002, donde los antígenos consisten en péptidos altamente inmunogénicos obtenidos de librerías proteicas, que presentan una sensibilidad del 58 a el 80% y una especificidad bastante alta del 93 a 99%. Y bueno, y actualmente también hallamos disponibles los de tercera generación, donde los antígenos son obtenidos mediante ingeniería de péptidos. Pero estos de tercera generación no demostraron mejoría en los ensayos respecto a los de segunda generación, porque como ven la sensibilidad es del 56 a 79% y bueno, la especificidad es comparable, es decir, es alta. Por lo tanto, los de segunda generación siguen siendo hasta el día de hoy los ampliamente utilizados, además, por supuesto, comparando con los costos que implican los de tercera generación. Bueno, para el tratamiento de la artritis reumatoidea, bueno, como sabemos, al ser una entidad del tipo autoinmune, no hay un tratamiento que cure la artritis, por lo tanto, el objetivo del tratamiento va a estar destinado a aliviar el dolor, a disminuir la inflamación, a proteger las estructuras articulares, mantener la función de estas estructuras y, bueno, controlar la afección diseminada. Para ello vamos a tener medidas generales que consisten, por ejemplo, en kinesiología o fisioterapia. Después también el tratamiento sintomático que no va a modificar la progresión de la entidad. Para ello podemos utilizar, por ejemplo, los AINES, es decir, más que nada para aliviar el dolor. Y después tenemos los modificadores de la enfermedad, que allí podemos hallar a las drogas modificadoras de la artritis reumatoidea, que son los DMARD, donde encontramos a los fármacos convencionales como ser el metotrexate, pero en aquellos individuos en los que hay una respuesta inadecuada o intolerancia a los primeros, tenemos otras alternativas, como ser los fármacos biológicos, que son los nuevos fármacos, y también los nuevos FAMES, que son fabricados a partir de moléculas, y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los inhibidores de la JAK. Pero bueno, una situación que pasa comúnmente con los pacientes que tienen artritis es que ellos normalmente van
justamente por el propio proceso que se va dando, cambiando de medicación. Por eso es bueno tener otra alternativa. Bueno, en cuanto a la evolución y pronóstico, tenemos factores de mal pronóstico, que, bueno, como toda enfermedad autoinmune, es más prevalente en las mujeres, por lo tanto, ser mujer es un factor de mal pronóstico. Después también la edad avanzada, la presencia del factor reumatoideo, que como bien mencionaba anteriormente, es un factor de mal pronóstico, la presencia del anti-CCP y, bueno, acompañado de ello, los reactantes de fase agudas muy elevados. Después también la presencia de los nódulos reumatoides en las manifestaciones cutáneas, la persistencia del brote durante un año y la afectación de más de 20 articulaciones. Y como marcador de actividad que nosotros podemos utilizar para seguir la actividad de la enfermedad, tenemos a la eritrosedimentación, la proteína C reactiva, la ceruloplasmina y la aptoglobina, que como bien mencionaba, los más utilizados son justamente la eritro y la PCR. Bueno, y lo que hicimos un poquito en el sector es ver la situación durante un año en cuanto a solicitudes de CCP, que bueno, estaría genial realizar un estudio de mayor duración que involucre más años para tener los datos justamente de prevalencia de la población al menos con la que se trabaja en el laboratorio. Bueno, y bueno, como bien comentaba, lo que hicimos es recabar datos durante un año, que el periodo comprendió octubre de 2021 a octubre de 2022, donde tuvimos 1.044 solicitudes de CCP, estos obtenidos tanto de población adulta como pediátrica. Y lo que hice fue representar en azul justamente los CCP solicitados durante 2022 y 2021, donde, bueno, podemos ver por cada mes las solicitudes de CCP relacionadas con la cantidad de CCP que obtuvimos positivos, que los representé en color rojo. Y bueno, ¿y qué podemos ver de esto? Que justamente se venía desde octubre, noviembre, diciembre de 2021 con menor cantidad de solicitudes y en el año 2022 hubo un aumento considerable de las solicitudes. Miren, por ejemplo, en septiembre llegamos a 112 solicitudes CCP, de los cuales 40 resultaron positivos. Bueno, y con esto que podemos ver también que justamente de estos 1.044 CCP solicitados, obtuvimos, como bien dije, durante el periodo de recolección de datos, 276 CCP positivos. Pero de estos CCP positivos, solamente tuvimos que 185 se acompañaban de solicitudes de factor reumatoideo. Y como digo, ¿dónde quedamos si justamente para acompañar y determinar el pronóstico de este paciente sería, y bueno, también aumentar la sensibilidad diagnóstica de esta entidad acompañada a la clínica sugerente? Sería sumamente importante que siempre todo pedido de CCP vaya acompañado de factor reumatoideo. Pero bueno, nos pasa mucho esto que las solicitudes llegan únicamente de CCP y bueno, y ahí el sector tiene que encargarse de juntarle una solicitud de factor reumatoideo. Pero sería lo ideal que si la clínica es sugerente y se sospecha de la misma, poder solicitar también el factor reumatoideo. Y bueno, como para ir cerrando, eh, lo que traté acá es de ver un poquito la importancia que tiene esta artritis reumatoidea tanto para el individuo como para lo que es salud pública. ¿Por qué? Porque justamente lo que genera a nivel de paciente es una deformidad articular que lo termina llevando a una discapacidad. A su vez también esto se correlaciona con los costos directos del manejo de la enfermedad, que van en aumento justamente a expensas de la instauración de los nuevos tratamientos que son mucho más costosos. Después también de los costos indirectos que tienen que ver justamente con la internación, la cirugía, bueno, la implementación también de los tratamientos que generan un fuerte impacto económico y una gran problemática de salud pública. Y esto va a estar relacionado justamente con el impacto en la calidad de vida del paciente y de su entorno familiar, porque justamente muchos pacientes relatan que a ellos incluso les dificulta encontrar parejas, por ejemplo, porque por esa misma rigidez que se les genera a nivel de las manos, ellos no pueden, por ejemplo, abrocharse una camisa, atarse un cordón, entonces como
que la otra persona tiene que hacerse cargo, tener una vida a su cargo, a su responsabilidad. Entonces también es una situación complicada que modifica tanto el entorno del paciente, o sea, el entorno del paciente como a su entorno familiar. Y bueno, y por ahí algo que recabé de un estudio, esto que menciona acá, que la artritis reumatoidea ocasiona una disminución del 50% de los ingresos económicos familiares, ya que estos pacientes condicionan un costo 3 veces mayor en cuidados médicos, 2 veces más en hospitalizaciones y 4 veces mayor en consultas médicas que la población normal. Justamente lo que representa el impacto que tiene la artritis y por qué necesitamos hacer un diagnóstico y tratamiento lo más temprano posible. Bueno, y la perspectiva de vida de estos pacientes se reduce en promedio 5 a 10 años. También ahí radica la importancia de este diagnóstico temprano porque al empezar a tratarlo cuanto antes posible, al menos podemos mejorar un poquito la calidad de vida del paciente y demorar más la aparición de esta eh, discapacidad motora que le pueda llegar a generar. Y bueno, y como dato de color, mencionar justamente que existe una serie que fue iniciativa de Pfizer, eh, que es de acceso gratuito y está disponible en YouTube, que se llama Listos para actuar y consta de 2 temporadas. La primera temporada con 5 capítulos de duración, cada capítulo de 7 minutos, es decir, es una miniserie nada más. Y la segunda temporada se hizo disponible a mediados de octubre. Y lo que hace esta serie es mostrar un poquito cómo vive este paciente con artritis reumatoide, es decir, los desafíos de vivir con la enfermedad. Que estaría bueno también justamente para concientizar un poquito de que no es que, como bien me aparecía en mi portada, el paciente se queja de que, bueno, tiene que estar constantemente medicado, sino que siempre lo que siente obviamente es dolor porque es el propio estado de su enfermedad. Bueno, y también mencionar que a nivel mundial, el 12 de octubre se celebra el Día de la Artritis Reumatoide. Bueno, muchas gracias por su atención.